Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar conmigo al final? ¿Ustedes la dijeron bien? ¿Qué le sucede al creyente al exhalar su último aliento? Nos vamos a la presencia de Dios. Listo, ya, fin de la clase. Eso fue. No mentiras. Te voy a hacer una pregunta. ¿Es la muerte? ¿Ustedes creen que cuando se mueran van a quedar como en un estado de inconsciencia o que ustedes cierran los ojos y como que ustedes van a ver como ese reino indescriptible de lo que nos habla la vida, como eso inefable de lo que nos habla Pablo? ¿Qué dicen? Yo creo que vamos a ver el reino infalible, que ya vamos a dejar este cuerpo carnal, todas las dolencias, y ya pues vamos a ir a rendir cuentas ante nuestro Dios, hasta nuestro Señor. Listo. Ok, sí, uno deja ese cuerpo carnal, uno se va con Dios. Recuerden algo, y no tengan en poco lo que nosotros vimos hace 2 clases, y es que nosotros somos una unidad integral. Lo que pasa con la muerte es una separación del cuerpo y del alma, ya vamos a ver eso, pero entiendan algo, cuando el Señor crea al ser humano, ¿qué dice del ser humano? Y vio Dios que era bueno, ¿sí? Entonces no pierdan de vista eso y vamos a arrancar. La última pregunta que les hago es, con todo esto que hemos visto, todo lo que hemos visto del intercambio glorioso, de la interpretación, dime. Pues yo creo que vamos a tener un cuerpo renovado, sin pecado, y ya no nos vamos a avergonzar. Exactamente, vamos a volver al principio. Esa es la idea. A raíz de lo que hemos visto, la Trinidad, hemos visto también, como los atributos de Dios y todo eso que hemos visto hasta ahora, cómo Dios creó al ser humano. ¿Cómo creen que estas verdades del pacto de gracia, nosotros estamos en un pacto de gracia, Cristo nos redimió, nosotros ya estamos redimidos, pero sin embargo nosotros nos morimos, o sea, nosotros no nos liberamos de las cosas, nosotros nos da gripa, nos dan otras cosas, ya los achaques, ya uno no puede, yo ahorita le he comentado, uno ya no tiene ese hígado que tenía cuando era joven, ¿sí? Entonces, ya las coyunturas duelen. sí, yo no medio se toma una cerveza, ya le duelen los huesos. Entonces, ¿cómo esa verdad, a pesar de que nosotros estamos como en esta naturaleza, ustedes cómo creen que todo lo que hemos visto y bajo el pacto de gracia, cómo creen que eso nos va a salvar de errores doctrinales? ¿Ustedes cómo creen? ¿Puedes repetir otra vez la pregunta, porfis? Claro, a pesar de que nosotros nosotros nos seguimos enfermando, ¿sí? A pesar de que nuestros hermanos mueren, ¿cómo crees que esta verdad de que nos morimos y estamos ante la presencia de Dios nos protege de un error? Y todo lo que hemos visto en estas clases nos va a proteger de un error doctrinal. ¿Cómo crees que nos va a proteger? Y ahí lo dejé pensando. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién levantó la mano? Dale, mi amor. Cuando el pastor da una orden en el púlpito, ¿Sí? que cuando Ari se me fue la paloma. ¿Cuándo qué, mi amor? Cuando en mi caso mis profesores me dan una orden o los jefes les dan una orden. ¿Tú eso lo filtras con lo que hemos visto, sí? Sí. Ok. Miren, ¿cómo eso nos protege? ¿Cómo nos protege esa verdad y puntualmente eso que vamos a ver hoy? ¿Y cuál es el objetivo de esta clase? Que nosotros de una vez y para siempre le perdamos el miedo a la muerte. Ese es el objetivo de esta clase. Y vamos a ver en esta clase a lo largo de la Biblia, y esta gran verdad que vamos a ver hoy nos va a proteger precisamente de ese error doctrinal. ¿Por qué? Porque una de las maneras en las cuales las religiones han ejercido control sobre el mundo es por medio del miedo y por medio del deseo. La religión cristiana no hace ni con lo uno ni con lo otro.
La religión cristiana es una religión de la esperanza, incluso más allá de la muerte. El estado intermedio, entonces vamos a ver el estado intermedio para el creyente. Entonces nosotros vemos, ay, Dios mío, se me quedó la Biblia, así que les voy a pedir que porfa estén muy flechos con la Biblia. Lo que la Biblia nos demuestra, como Claudia lo decía, como Alexa lo decía y como Luciana lo decía, es que tras la muerte, el alma del creyente entra de manera inmediata y consciente a la presencia de Dios. No hay esperas, no hay intermediarios, no hay como una aduana celestial allá que uno llega y está San Pedro y como es el que es como los celadores del conjunto. No, eso no pasa. Nosotros o sea, inmediatamente nosotros morimos. No hay un purgatorio. Sí, no hay un purgatorio, no hay un eso, ya vamos a ver. Como cuenta el romanismo, que es un purgatorio, no. O sea, solamente tenemos dos caminos que nos muestra la escritura, pues cielo es un infierno. No tenemos esos puntos intermedios o como algunos, o como el caso del judaísmo antiguo que decía, no, es que el cuerpo entra en reposo, ¿no? El Señor nos muestra, y eso ya lo sé aquí en la presentación, nos muestra que es inmediato, es un paso inmediato. Él sale, nos encuentra y nos recibe y nos introduce en el reino celestial o en el juicio final o en el juicio definitivo. Así es. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, porfa, alguien que me ayude rápido con Lucas 23:43. Mientras yo voy por mi Biblia, porque no tenía mi... ¿Aló? Alexa, por favor, dame Lucas 23:43. Se me trabó el texto. Sí, se le trabó. Dice, No, ya. Entonces Jesús les dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces noten algo. Acá no dice, miren que acá no dice en 1000 años, no, venga, es que eso pero es que te tienes que bautizar, o como hablan ahorita algunos romanistas, que el ladrón tuvo el bautismo de deseo, o sea, se quiso desear, pero como estaba clavado en la cruz, entonces no pudo. No, eso es lo que Jesús es muy claro y sin aduana celestial, dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero miren eso. Respondiendo el otro, voy a leer desde el verso 40. Le reprendió diciendo, ¿ni aún temes a tu Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecemos, lo que merecieron nuestros hechos, más ese ningún mal hizo. Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y miren que ese desierto en el griego creo que es amén, ¿cierto? Cuando dice desierto se dice dame desierto, creo que yo busco una paralela. pero miren eso, o sea, es algo que sí o sí va a pasar, o sea, no es una metáfora, no le está diciendo van a pasar 1000 años, o no le está diciendo... o como dicen los testigos de Jehová, a los 3 días fue quieto. Sí, no, inmediato. Y es algo que no tuvo nada que hacer, sí. Hola. Tú dices que ahí nos dice que es inmediato, pero muchas veces, o mucha gente, más que todos los romanistas, pues creen que en el purgatorio, entonces que si yo me muero hoy, entonces, y todavía no he pagado mis pecados, mis deudas, entonces es cuando va a quedar el alma por ahí vagando hasta que llegue mi tiempo y me vaya a morir. Entonces, ahí como tú lo estás leyendo, ahí se contradice porque dice que uno inmediatamente va a ir a encontrarse con el Señor. Exactamente. Miren eso. Pero entonces, miren, ahí quiero que hagamos un paréntesis. ¿Por qué para el romanismo abren como ese punto intermedio desde un contexto histórico?
Y es que esa era la forma que ellos en el siglo XVI tuvieron para justificar la venta de indulgencias. Digamos, ese fue el gancho promocional que tuvo el romanismo para vender las indulgencias. Entonces, ¿cómo vendo yo un producto? Pues tengo que justificar una necesidad. Y la necesidad fue esa, negar lo que nos dice Cristo en la Escritura, porque recordemos que hasta ese momento la palabra del Señor era restringida para el pueblo, y solo algunos, porque inclusive no todos los clérigos tenían acceso a la Escritura, crean la idea de un punto intermedio, un punto donde ni fue tan malo ni fue tan bueno, pero que había que pasar por un proceso para llegar a esa santidad de Dios. Entonces ahí dicen, y una de las frases del mayor vendedor de indulgencias, Juan Texel, era que cuando la moneda sonaba en el alfolí, salía el alma directo al cielo. ¿Pero de dónde salía? Es que tenía que ser un punto intermedio, el purgatorio. Entonces, no toda doctrina, y aquí es donde empata con lo que se dice Germán, es realmente bíblica ni realmente correcta. Y cuando conocemos la Escritura, la misma Escritura nos muestra qué es, qué está bien, qué está conforme a lo que ella enseña y qué no está conforme. Y aún así se quiera basar sobre la misma Escritura. Miren eso. Miren que el Señor les dice, uy, mismo, y acá yo les hago una pregunta, empatando con lo que dice Hugo. ¿Ustedes creen que esta persona no tenía pecados que pagar? Yo creo que los tenía todos, y por algo estaba en la cruz. Por algo estaba ahí pagando una pena. Porque, o sea, no, créanme que no fue por bueno, y de hecho él mismo lo afirma. O sea, nuestros hechos merecen lo que estamos acá teniendo. Nuestros hechos, y ahí entendemos algo, que estamos hablando de hechos civiles, ¿no? Porque aquí, saliéndonos un poquito del contexto religioso, para los romanos, crucificar a alguien lo hacían no como un castigo religioso, sino lo hacían como un castigo civil. Dentro de su ley, dentro de la ley romana, quien era disidente del gobierno romano era colgado. O sea, estos dos que estaban en la cruz realmente no era que fueran ladrones, o de pronto fueron ladrones de impuestos. O sea, su crimen no era contra sus prójimos, ¿sí? Sino fue contra alguien del Estado. Pudo haber sido contra un recaudador de impuestos, contra algún publicano que lo robaron y fueron capturados. En el caso, por ejemplo, de Barrabás, que él asesinó a un soldado romano en una ofensa contra el César, porque pues estaba atentando contra su poderío militar. Pues él también estaba en el puesto, si no hubiera estado Cristo, él hubiera estado en esa cruz. Entonces eran algún disidente contra el Estado romano que estaba pagando su condena. Por eso, quien está al lado de él, en el texto dice, pues, ladrón, digo yo, pues no tuvo que haber sido un ladrón contra el Estado romano, pues porque era un castigo ya para escarnio público. O sea, si eran ladrones, un ladrón común y corriente, normalmente lo que le aplicaban era la ley de talión, cortarle una mano, y si volvía a robar, o cortarle la otra, si mentía, le cortaban la lengua, ¿ya? Pero aquí es un crimen contra el Estado romano. Porque si nos miramos el caso del Señor, cuando Poncio Pilato lo entrevista, él le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y el Señor pues no le responde y no le dice, ¿cuál es la respuesta que le da el Señor? Tú lo has dicho. Lo has dicho. O sea, eso prácticamente es una rebelión, bueno, en ese momento es una rebelión contra el César. Por eso es que es llevado a un juicio militar público contra rebelión al César. Por eso es que llega a la cruz. Si él hubiera dicho, suponiendo y parafraseando, no soy rey de los judíos, pues él hubiera pasado por la cruz. Simplemente hubiera pasado por los azotes. Pero el Señor, pues, obviamente, Pilato, para poderlo crucificar, para poder dar su ley, hacer válida la ley judía, la ley romana,
pues lo tomó por disidencia. Pero los que están al lado de él reconocen que él no es eso. O sea, él no es ningún disidente contra el Imperio Romano. No entienden por qué está ahí. Para ellos simplemente él era un profeta más y a lo máximo, a lo sumo, era que hubiera pasado por los latigazos. Miren eso. Vamos a leer ahora. Qué tremendo. Sí, me hace pensando. Sí, es que fíjense una cosa, cuando uno entiende el texto bíblico, tanto en su contexto histórico como en su contexto religioso, o sea, queda uno como que, wow, o sea, fue una situación bastante fuerte por lo que el Señor pasa. Y nos muestra que ahí nos está mostrando sus dos divinidades, sus dos naturalezas del Señor. Su naturaleza humana, que es la que es castigada en ese momento, pero su naturaleza divina. Porque cuando Él expresa, estarás conmigo ahora en el paraíso, está mostrando la ruptura de la temporalidad humana con la temporalidad divina. Total. Miren todo lo que uno saca de un texto, de un texto como eso, y toda la verdad que no que esconde, tal vez es ahí. Lo que pasa es que A veces miramos solo un lado de la moneda. y nos falta como profundizar, ¿sí o no? Y al mirar solamente un lado, una cara de la moneda, pues hay cosas que como que le faltan. Pero cuando miramos ambos aspectos, el espectro es mayor y el entendimiento de la fe, wow, es más lo contrasta uno más, lo aterriza más. Total. Miren que Pablo, y para los primeros cristianos, como que el morir no era, bueno, tienes que pagar tus pecados veniales, tienes que, o no, es que vamos a esperar la resurrección final y por lo tanto vas a estar inconsciente. No. Miren que para Pablo y los primeros cristianos en Filipenses 1, 21, 23 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces miren que Pablo también la tenía como clara, ¿no? O sea, Pablo no dice como, no, venga, o sea, yo sé que si me muero, todo lo que dice como Saulo, perseguidor de la iglesia, lo voy a tener que pagar, o sea, Cristo pagó, y yo me arrepentí, pero entonces tengo que pagar todo lo que he hecho. Ahí mi discusión con Bernabé por Juan Marcos, y todos los hierros que he cometido, y cada vez que me he sentido miserable de mí, como dice Romanos 7, eso lo tengo que pagar. No. Pablo dice, morir es una ganancia. O sea, créame, mis hermanos, que cuando nosotros partamos de este mundo con el Señor, o sea, como que carajo, ganamos, o sea, ya ganamos. Mira, yo siempre he hecho un paralelo con lo que, obviamente, y claro, guardando las debidas proporciones, con lo que pasaba, por ejemplo, con los esclavos africanos cuando morían, que ellos en el momento del sepelio hacían una fiesta. Y eso es lo que Pablo nos está mostrando. O sea, yo en el momento en que parta de la carne, no estoy triste. Los que están al lado mío no estén tristes. Alégrense, porque es que ya estoy yo con la fe, con la fuente plena de la vida. O sea, voy a estar en el lugar perfecto, con el ser amado perfecto que es Cristo. Alégrense, no se entristezcan. Yo no estoy triste, o sea, si yo muero, para mí es una ganancia, pero o sea, es lo máximo, o sea, es algo que más puedo esperar, estar con mi Señor a su lado. Total, o sea, es que imagínense eso, o sea, como llegar y ver. De hecho, dice Pablo que él vio cosas que le es imposible contar. Imagínense lo que nosotros nos espera. Yo creo que eso va a ser una locura. O sea, como yo les decía a ustedes creo que fue hace 2 clases, nosotros no vamos a estar allá en el cielo tocando arpa y todo eso. De hecho, creo que es una visión muy pagana. Sí, realmente eso es muy, muy traído del romanismo tardío, o sea, de la época del medievalismo, como muy alegórico a la fiesta romana, ¿no? Sí. Ahora,
vamos a mirar la contraparte, porque estamos mirando la vida del creyente. Sí. Ya vamos para el impío, ya vamos para el impío. Ya Ahora vamos para miremos al impío y verás que lo que es lo que se espera. con referente a eso, wow, Miren que Pablo en segunda de Corintios, por acá también lo tenía apartado, ¿sí? Pablo también dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estemos en el cuerpo, estamos ausentes en el Señor, estamos aquí, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes en el cuerpo y presentes en el Señor. O sea, miren, o sea, Pablo, miren que y por eso les decía, no pierdan de vista algo. Para Pablo el cuerpo, si bien, o sea, recuerda que Pablo es judío y el cuerpo, Dios lo hizo como cuando y vio Dios que era bueno, ¿sí? Nuestro cuerpo es bueno, pero en ese momento nuestro cuerpo está corrompido por el pecado original. O sea, nosotros no solo tenemos, yo les explicaba en la clase pasada, que nosotros creemos en el pecado original, como que a nosotros se nos imputa la culpa de Adán, ¿cierto? Y no solo eso, sino que aparte de eso tenemos las consecuencias del pecado de Adán y de nuestros propios pecados, y lo más que podemos ver es cómo nos vamos envejeciendo, nos va saliendo canas y eventualmente vamos a morir. Por eso Pablo dice, aunque estemos en el cuerpo, ausentes en el cuerpo, vamos a estar presentes en el Señor. Miren que Agustín de Hipona y Juan Calvino afirmaban que las almas piadosas vuelan inmediatamente al cielo hasta la resurrección. Y no solo, y cómo habla Pablo, miren que, y la Biblia, por eso es que la salvación como un proceso sinérgico, o como es que le dice, una salvación infusa como le dicen, como que eso lo creen mucho los ortodoxos y los católicos romanos. Miren que para nosotros, porque el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero es que vas a pecar mañana. Y yo les hago una pregunta, ¿acaso Dios no sabe que usted va a pecar mañana? ¿Acaso el Señor cuando murió en la cruz, que lo vamos a ver más adelante, dice, consumado es? O sea, todo lo que usted hizo, aún así el Señor lo escogió y aún el Señor le tiene preparada una morada. Vamos ahora sí a ver lo que hablamos con Hugo, las herejías y variantes sobre el destino del alma. A lo largo de los siglos, la soberanía de Dios y la suficiencia de la gracia han sido atacadas por interpretaciones erróneas. Miren, y eso es fundamental. Por eso es una doctrina fundamental del cristianismo. Eso no, por eso todos los que creen distinto, eso que dijo Roma en Trento, de que eso ha sido creído por todos los que saben todas las eras. Bueno, entonces explíquenme por qué los ortodoxos no creen en un purgatorio. ¿Sí? Sí, claro. es que, a ver, Roma, después del cuarto concilio, en el que la mayoría del cristianismo estuvo de acuerdo, ya para el quinto se da el rompimiento con la iglesia ortodoxa, en el siglo 1000, en el año 1000, perdón. Sí. Ya Roma empieza a tomar las riendas de lo que ellos quieren enseñar para beneficio propio. Por eso es que la mayoría de reformados solamente creen hasta el cuarto concilio, ¿están de acuerdo? Y no en todas las cosas, ¿no? Aclarando, hay algunas que mantienen sus distancias. Entre el quinto, sexto y séptimo, algunos aún El séptimo ya, las aceptan. Pero del séptimo hacia arriba ya estamos totalmente perdidos. Ya estamos hablando desde beneficios prácticamente 100%, estamos hablando de un estado de gobierno, ¿no? Como hablar de un país que genera sus propias leyes, como Colombia, como Estados Unidos, como Ecuador, como España, y no como una institución religiosa, porque ya a partir de ahí ellos ya lo que quieren, lo que creen, lo que les sirve para su beneficio es lo que enseñan. Miren eso. Básicamente hay dos. O sea, porque no. Miren que incluso dentro de la misma Iglesia Católica y dentro de todas las corrientes pentecostales, carismáticas y todos esos movimientos de la Reforma Radical, básicamente, o sea, son variantes, pero básicamente son estas dos. Una, que es el purgatorio, y otra que es el sueño del alma, ¿sí? Que también es otra herejía. ¿Y por qué decimos que es una herejía? Porque rompe
rompe principalmente con la obra redentora de Cristo. Por eso es importante que usted se tome en serio eso. Si Cristo lo redimió para siempre. Y cuando usted se muera, se va a encontrar con su Señor. Y eso es algo que no está sujeto a discusión dentro de la iglesia. Está sujeto a debate, pero debate es, nosotros lo vamos a defender hasta la muerte. ¿Sí? O sea, nosotros no podemos creer en un purgatorio y no podemos creer en un sueño del alma. Ya les voy a decir por qué. Vamos con el purgatorio. Entonces, que el purgatorio como tal le comienza a dar forma y se comienza a promulgar en Roma con el Papa Gregorio Magno, en el siglo VI. Pero ellos se definieron eso no es un concilio, eso fue más como el sínodo, un sínodo regional, un sínodo local en Lyon en el año 1274 y el concilio de Florencia Ferrara en el 1439. Y en ese no solo se definió el tema del purgatorio, sino también el tema de que usted solo podía comulgar en una sola especie, solo con pan, ¿sí? Y ahí se definió el tema de la concomitancia y por eso es que mataron a Juan Hus. ¿Sí? Vamos a ver eso, que creo que le voy a botar esa clase al hermano Hugo cuando veamos todo ese tema de bautismo y cena del Señor. Pero entonces, como lo decía Hugo, ¿qué hicieron en Trento? Miren, miren que cuando se da el concilio de Trento, creo que Lutero ya había muerto, porque es en el 1563. Sí. Creo que Lutero ya se había dado la separación de la iglesia y ya estaba, o sea, ya digamos que la reforma había tomado su camino y Roma había tomado su camino. Pero miren que muchas personas, o sea, muchos de los clérigos eran pro Lutero. ¿Qué pasó? Que resulta que la iglesia impulsó en ese entonces un movimiento conocido como la Compañía de Jesús, más conocidos como los jesuitas, y ellos fueron los que impulsaron todo ese sistema de creencias. ¿Por qué? Porque como lo decía Hugo, eso era una fuentecita de dinero. Entonces, ay, no, ven, pero es que eso es como millas de viajero. Entonces, no, pero es que vas a tener, no sé cuánto tiempo vas a estar en el purgatorio, puedes estar 500, 1000 años, 2000 años, no sabemos cuánto vas a estar, porque la Biblia dice que ni una sola cosa impura pasará al cielo. Entonces, pues claro, como nosotros somos los dispensadores de la salvación y de la gracia, pues nosotros somos los que administramos, tienen al cielo, como en los conjuntos, ¿sí? Entonces, ven, yo te regalo millas de viajero, ¿cómo funciona el purgatorio? Entonces, yo tengo eso, los que han sido romanistas me corregirán, eso ha sido cosas que yo he investigado, pero que yo no he vivido. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Y de hecho eso pasa hasta hoy. Lo que pasa es que ya no tienes que pagar por eso, sino ahorita lo que tienes que pagar son misas, ¿sí? ¿Para qué pagas misas? Para que el alma de la persona salga del purgatorio. ¿Por qué? Porque tú pagando y como recordándola y ofreciendo una misa por ese difunto, es que esa persona reduce tiempo en el purgatorio. ¿Y cómo lo hace? Porque hay un tesoro de méritos. Imagínense esto conmigo. Hay un tesoro de méritos de condigno de muchos hombres que fueron extremadamente buenos y piadosos en la cristiandad y fueron mártires. Entonces, pues, ¿qué es lo que hacen? Ellos tienen como unas millas extras, o sea, ellos cumplieron sus buenas obras y hay como unas buenas obras que están como en superávit, ¿sí? Entonces, como están en superávit, entonces, pues, claro, pues, la iglesia, ¿cómo vamos a hacer con eso? Pues venga, cogemos esta manada de pecadores veniales, ¿sí? Que pecador venial no es como no sé. Lo que pasa es que se hace una estratificación del pecado, hablemoslo así claramente. Están los pecados inocentes que hacen los niños, ¿sí? Y que de cierta manera algunos adultos también hacen, como las mentiritas piadosas, la desobediencia a los padres, la perecita, ¿sí? Coja de unas moneditas ahí. Sí, el que hace como... Digamos que están esos pecadillos que hacen los niños, ¿sí? Pero ya los adultos, ya no es, la mentira ya es otra cosa, ya el robo es otra cosa. Sí, se aplica como esa estratificación, se estratifica el pecado, se les da como una... Mientras tú seas niño, tus pecados son veniales, pero como ya eres adulto, entonces ya tus pecados son capitales. Entonces ahí hay una estratificación que la escritura dice, el que pega contra Dios, peca, punto.
porque el pecado es una rebelión contra Dios. Fin. Y contra sus mandatos. No importa si tú eres grande, chico, viejo, joven, no. Tú te rebelaste contra Dios, cometiste una falta. Total. Miren eso. Si el purgatorio fuera cierto, esos versos de la Biblia no estarían en la Biblia. Y el primero es el que más me gusta, que yo creo que lo vimos hasta el cansancio y lo voy a subir ya la otra semana, es: ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna. ¿Sí? Y remato con Romanos 8, 38, 39. Nada nos puede separar del amor de Dios, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios. Créanme, mis hermanos, y los que están escuchando y los que van a escuchar, si el purgatorio fuera real, esos versos no tendrían sentido. ¿Sí? Y no tendría sentido cuando Jesús dijo: tetelesai, consumado es, en Juan 19:30. La deuda ha sido pagada. Yo pagué. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablábamos de tener $1 billón y estar completamente, de ver $1 billón y estar completamente en la quiebra? Bueno, pues el Señor fue el que pagó. Y esa fue la salvación del Señor. Por eso Lutero le dice que eso es una invención humana que destruye la salvación por la sola fe, por la sola fide. Vamos a ver otra que es, bueno, no sé, esperen, Tacho, hasta aquí, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna observación, si alguien quiere hablar, porque estamos acá con Hugo charlando, bueno, pero quiero escucharlos. ¿Cómo si alguna duda? ¿Cómo? ¿Cómo, mi amor? ¿Cómo así alguna observación? Sí, o sea, sí, mira, Luciana, si el purgatorio fuera real, el decir que no hay ninguna condenación, o sea, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. El purgatorio, y es más, se lo voy a poner así, o sea, por ejemplo, creo que para Benedicto el purgatorio era como un estado de la conciencia, por así decirlo, mientras que para otros un poco más conservadores era algo real, era un juego real, y que incluso por ahí hay reliquias que han sacado de manos ahí quemadas en el purgatorio. Sí, o sea, véanlo desde donde lo vean, es una condena. Es una condena que tú tienes que pagar, como cuando estás en una sala de espera. Pero entonces, ni Pablo tendría razón diciendo que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, ni el mismo Señor tendría razón, ¿sí? Cuando dijo consumado es. Por eso es que la Biblia refuta completamente la herejía del purgatorio. Por eso decimos que es una herejía. Es más, pues el mismo purgatorio se cae con lo que nos enseña Lucas 16, 19, 31. Cuando habla el Señor la parábola bíblica del rico y Lázaro. Porque él está diciendo: hey, el uno vive en la opulencia, en el derroche, en su vida, y el otro pues sufre padecimientos. Cuando ambos mueren, despiertan, porque es lo que nos muestra la parábola, cada uno en una situación diferente. Lázaro, en el símil de los brazos de Abraham, de padre Abraham, los brazos de Dios, siendo reconfortado, viviendo, o bueno, con una nueva vida en tranquilidad y en paz, y el otro está en el otro punto. O sea, y ahí es donde hablamos de las dos cimas: la cima de altitud, que es con ese, y la cima de profundidad. Ahí nos muestra que hay dos espacios que nos separan. Y ahí dice claramente que el uno está recibiendo su justo castigo y el otro está recibiendo su justa recompensa. Y aún en el clamor que hace el rico, entonces manda a Lázaro a que hable con mis hermanos y el Señor está diciendo: así vaya uno vivo, así vaya uno que regrese a la muerte, no le van a creer. Que uno diga: bueno, pero está contradiciendo al Señor porque él regresó de la muerte. No se está contradiciendo. Lo que está diciendo es que quien está ya en presencia del Señor y quien está en la paz del Señor, aquí no tiene nada que hacer. Total. Entonces fíjense que todos estos reliquias de manos de muertos que aparecen y todas estas prendas y todo esto pierden vigencia con este texto bíblico.
Porque uno les pregunta a esos curadores de estos museos, bueno, y entonces con lo que dice aquí, ¿qué? Porque mira lo que está diciendo, y es palabra de Dios que está diciendo, aunque otro vaya allá, nadie les va a creer. Para eso ustedes tienen a Moisés y los profetas. Ay, mi madre. O sea que en pocas palabras lo que el Señor les está diciendo es: ustedes no creyeron en vida, graves. O sea, ustedes ya no tienen, bueno, te decía, mira, hay que mirar las dos contrapartes. O sea, nosotros como creyentes, claro, felices, alegres, porque vamos a estar como Lázaro, ¿no? En los brazos del Señor, viviendo, disfrutando de Él, disfrutando de todo de su magnificencia, de todo su amor. Pero el que no creyó y que está en este lado al otro lado del abismo, viendo eso, porque es que lo está viendo. O sea, el texto nos muestra que él lo está viendo, porque él dice: manda a Lázaro que moja un sea la punta de su dedo y me la debe de ver. Y el ángel que le dice: es que hay un gran abismo que nos separa. Dios mío. Entonces, si eso es en la vida futura, que hay un abismo gigantesco entre los que están con la gloria del Señor y los que están fuera de la gloria del Señor, no esperen que venga otro aquí a decirles en vida: ay, mire, es que yo me morí y volví. Ya hubo uno que hizo eso, que fue Cristo. Si fue Cristo y fue el único que tuvo el poder, les dio: cuando vuelva, esto ya no va a ser. Entonces, esos que dicen que murieron y que volvieron, esta vez donde les dice, y que dice la Escritura, que solamente él se va a unir cielo y tierra cuando el Señor vuelva. Vamos con la segunda herejía, que es la del sueño del alma. Sueño del alma, básicamente, ¿en qué consiste? En que, bueno, el creyente, como nosotros tenemos un lapso de tiempo, no sabemos cuándo va a volver el Señor, entonces nosotros estamos como dormidos, acá porque les pongo el siglo III, porque los primeros vestigios de eso surgieron como con los moralistas árabes en el norte de África, y ellos decían que bueno, se destruía el cuerpo, se destruía el alma, pero que cuando el Señor volviera, pues que esas personas iban a ser resucitadas. Eso era lo que ellos decían, ¿sí? Pero pues nosotros ya vimos que eso no es así, ¿sí? Que hoy estarás conmigo en el paraíso, consumado es, ¿sí? Que nosotros, el mismo Lucas acá está diciendo que si hay una conciencia cuando nosotros nos morimos. Pero entonces en el siglo XVI, recuerden que la reforma no fue una sola reforma, hubo varias reformas. La principal fue la alemana, que fue la que nosotros conocemos, que es la luterana. Digamos, no tanto la principal, yo no diría que la principal, sino la que comenzó, o sea, como que la que prendió ese fuego de la reforma. Sí, fue la que en su momento, por una situación política, fue la que cogió fuerza. Y detrás de ella siguieron la suiza, siguió la holandesa, la reforma inglesa, bueno, y los demás movimientos reformados que vinieron a raíz de eso, ¿no? Alemania es la que prende la chispa. Alemanes tenían que ser. Sí. Alemania es la que prende la chispa de la reforma y como que rompe, además porque tengamos en cuenta que fue un golpe, miren que históricamente podemos hablar que fue un golpe grande para el romanismo. Total. Porque Carlos V, acuérdense que es nieto de Isabel y Fernando de Aragón. Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, los que llevan el título de los reyes católicos, por defender la fe católica, por llevarla a todo el imperio español. Por eso es que por eso es que nosotros como hispanoparlantes, como hispanoamericanos, la fe que nos llega primeramente es la romana. Ni siquiera el siglo siguiente, el siglo XVII, que es las colonias británicas, solamente de quedan allá con la reforma inglesa. Aquí llega todo lo que es el catolicismo romano. Y por eso es que estos dos se llevan ese título. Y su nieto le toca tragarse el sapo, como se dice coloquialmente, de una reforma protestante. Y también casi le cae en España. Pero miren que entre todas las reformas, pues hubo unos que la mayoría de reformadores no rompieron con la eclesiología. Ellos lo que buscaban era reformar la Iglesia Católica. Ellos no buscaron, pero sí hubo unos, y acá sí hay que decirlo, que se llaman los de la Reforma Radical. En esos tenemos a los
bautistas, los anabautistas, que no son lo mismo, que son Los anabaptistas. los anabaptistas. Bueno, y los lo- bautistas vienen siendo más para acá. Pero originalmente, dentro de la reforma luterana, están los los anabaptistas, anabaptistas. que rompen con todo lo que sea Roma. Ajá. Ya los bautistas, como tal, el movimiento bautista, estamos hablando que ya en el siglo XVII, Ah, los de la isla, que ya los del vienen, Reino Unido. que vienen saliendo del movimiento de la reforma inglesa, de la reforma anglicana. Entonces, que tienen puntos comunes, como por ejemplo con el credo-bautismo y algunas cosas, pero son dos reformas diferentes. Hoy día, ¿quiénes son los representantes hoy día de esos anabaptistas? Los Amish, los que están aquí en los llanos, ¿cómo es que se llaman? Los menonitas. Los menonitas. Ellos son los herederos de ese tipo de reforma. O sea, ellos rompen con todo. Bueno, pues uno de esos genios, pues decidió resurgir esa vaina del sueño del alma y es un anabaptista. ¿Sí? Ellos son como los bautistas continentales, ¿sí? O sea, yo entiendo que son los sí, no lo estoy viendo, toca que me digan quién es y tan y levanta la mano. ¿Qué son los neonitas? Los menonitas son unos picudos. Bueno, ¿por qué recién el nombre de menonitas? Digamos que el primero que colocó las ideas que ellos siguen es Menon Simons. A partir de los que empezaban a seguirlo después de la muerte de él, toman el seudónimo de Menon, de menonitas, o los que siguen a Menon. Esos son. Y realmente son un movimiento que nace en la Reforma, pero que ellos rompen totalmente con toda la tradición, con todo lo que para ellos les parece romano. Todo lo que les huele a Roma, a Dios. Y entre esos, por eso también surge eso. Pues un anabautista llegó y vuelve a coger ese tema del sueño del alma, le da un poco más de forma, pero pues ahí Calvino llega y le dice, no, o sea, la Biblia claramente dice que nosotros partimos a la presencia de Dios. O sea, nosotros no podemos, y por eso les digo acá, hermano, acá voy a hacer un paréntesis. Nosotros no podemos romper con nuestra historia, con la historia de la iglesia. Nosotros, la iglesia reformada es siempre en reforma, pero nosotros no podemos, y nosotros, o sea, ¿cómo nos vemos dentro de toda la cristiandad? Nosotros nos vemos como de la sede latina, como católicos romanos, solo que estamos en protesta contra el Papa. O sea, nosotros somos católicos entendiendo que la iglesia de Cristo es universal, es una sola, y es la misma desde desde la iglesia primitiva, desde los apóstoles, hasta la última que exista cuando el Señor vuelva. Uh-huh. En ese punto es que todos somos católicos, pero no somos romanos. ¿Por qué? Porque es en el siglo III que un día el Papa dice, es que yo soy el primero entre todos, el primo in paris, o sea, soy el primero entre pares. Y ahí es donde se rompe entre Oriente y Occidente después de Trento, porque el Papa dice, es que yo soy el primero, porque es que aquí en Roma murió Pedro y murió Pablo. De ahí es donde saca su idea de ser el primer Papa. Ya lo que hoy día oímos es que fue Pedro, es que fue el primer Papa, ya son cosas, la forma de querer Roma justificar ese pontificar, ese primado, perdón. Pero realmente en los primeros concilios todos los obispos son iguales. Todos los obispos sean iguales. ¿Por qué les digo que esto es un peligro? O sea, el romper con la eclesiología es un peligro, porque pasa lo que va a pasar acá. Producto de los anabaptistas, y eso es historia patria, nacen varios movimientos que ahorita son sectas. Uh-huh. Los adventistas. Los adventistas y los hijos de los adventistas. Y los testigos de Jehová, que son los testigos de Arri. Son paralelos. Más que testigos de Jehová, ellos son los testigos de Russell. Testigos de Russell, sí. Y ellos creen, y eso se heredó de eso. Miren cómo viene, y así es como se hereda una herejía. Por eso es que, y tú le preguntas al adventista, un testigo de Jehová, de hecho, no sé si te acuerdas, mi amor, cuando refutamos ese testigo de Jehová el día del velorio de mi tía, porque él decía, él les decía, tranquilos, ella está ahí dormida. Y yo lo refuté, de hecho, con un pasaje que no está acá, espera a ver si lo anoté. Pero no, señor, yo le dije, porque está escrito para todos los hombres, que mueran una sola vez y después el juicio. Carajo, o sea, eso es algo inmediato, ¿sí?
y si a usted le están enseñando algo de eso, no, o sea, que es que está dormidito, que ahí está como en un estado de inconsciencia, pero cuando el Señor vuelva lo va a llamar, no. Cuando nosotros muramos, los que creemos en el Señor, los que le hemos confiado nuestra vida, los que le hemos confiado nuestra salvación, cuando abramos nuestros ojos, Hugo va a tener así otra vez su cabello largo y va a estar, o sea, vamos a estar ahí y vamos a estar, como lo dice Apocalipsis 6, 9, 10. Ese sí, bueno, ese sí no lo tenía acá. Apocalipsis 6, 9, 10. Dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Entonces miren esto, o sea, yo sé que Apocalipsis debe leerse de una manera simbólica y que no hay un altar físico, ¿sí? Pero sí esconde una gran verdad de que sí hay una conciencia. Miren que sí hay una conciencia del creyente que está ante la presencia de Dios, que así como nosotros estamos clamando, Señor, ven pronto, ellos también están clamando en el cielo diciendo, Señor, haz justicia. Entonces, refutadísimo el sueño del alma. ¿Claros hasta aquí? Sí, señor. Sí, muy claro. ¿Listos? Ahora sí, vamos a ver qué le pasa a los que no creen. ¿Sí? El no cree, miren mis hermanos, y acá yo quiero ser muy enfático y acá tengo que citar el Evangelio. El Señor dijo que una persona que no cree, puede que una persona confiese de labios que Cristo es el Señor, pero eso no lo hace un creyente. De hecho, el Señor le dijo a los fariseos que delante de ellos iban a ver los ladrones y las prostitutas al reino de Dios, y que ellos no lo iban a ver, ¿sí? Por lo mismo. Y ahí creo que le refiere esa palabra. Y ahí sí, vamos a lo que dijo Hugo, que está en Lucas, capítulo 16. Y es así, y si tiene su Biblia, búsquela, le voy a dar un tiempito para buscarla, Lucas 16. Acá, versos 22, 23. Ya lo encontré. ¿Listo? Vamos Lucas a leer. 16. Lucas 16, vamos a leer desde el verso 19. Amor, ¿tú ya la tienes? La de estar buscando. Les voy a dar ese tiempo porque Yo acá. también ya la tengo, entonces estoy oyendo oración. Listo. Entonces, vamos a leerla juntos, vamos a leerla despacito, porque acá Jesús vislumbra cómo va a ser la vida después de la muerte. Dice, miren que lo está diciendo en un contexto del reino de Dios, y él dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. También había un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a ese lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Pero entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyeron a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos.
Es que es interesante, o sea, si uno analizando ese texto, o sea, vámonos por partes, es que vale la pena analizarlo. Sí, sí, vámonos por partes. Oye, mirémoslo primero. O sea, él está mostrando, primero está haciendo una exhortación a los que lo están oyendo, que solo están preocupados en ese momento por lo que está pasando. ¿Sí? O sea, por el vivir bien, por preocuparse por el hoy y el ahora. Como pasa hoy día con mucha gente. Como dicen por ahí el famoso lema de este mundo, ¿no? Disfrutemos y gocemos, vivamos y gocemos, que vida solo hay una. O sea, ahí eso es lo que está diciendo, le está diciendo el Señor. ¿Ustedes están en esa idea? Miren. Pero miren lo que pasa, y miren, hay uno que vive y está dichoso y está muy bien, y otro que también está mal, pero están aquí. Y luego nos muestra lo que sucede, porque aquí nos está diciendo, muere el uno y muere el otro. Llegan al mismo estado. Y después es el despertar de la dura realidad. Pero mira eso. Pero, sí, porque fíjate. Miren que ambos tienen conciencia. Ambos están conscientes. O sea, pues fíjate eso, o sea, fíjate ahí lo que sucede, ¿no? Ambos están conscientes. Uno más consciente que el otro porque está sufriendo los tormentos. El otro pues está tranquilo, está viviendo un momento, ya está viviendo un momento de descanso. Un tiempo ya eterno de descanso y está consciente de eso. Y el otro se despierta ante su dura realidad. ¿No? Entonces ahí como que piensa que, así como él hacía en vida, que mandaba, traía, tráigame algo, pues como esto era un pobre humilde en este mundo, pues aquí también me puede hacer lo mismo. Sí, mándelo para que moje la... Bueno, aunque sea que moje la punta del dedo y me debe tomar, que me debe ver. Y le dice, ¿qué le dice al Señor? Que primero somos separados por un gran abismo, una cima. Nosotros ponemos la famosa la cima de los montes, que es con C, que es un lugar muy alto, pero también está al contrario, que es una cima, que es un lugar muy profundo que lo separa. Hay una gran separación, aún en el mundo espiritual. O sea, hermano Hugo, ¿su merced cree que los impíos en este momento están viendo como los que murieron? Completamente seguro. Claro, porque el Señor, bueno, claro, el Señor lo dijo. Es que ¿cuál es el mayor infierno que hay? O sea, yo no puedo ir a evangelizar a un esquimal y decirles que el infierno es un lugar de llamas. No, pues para el pasar delicioso. Para el pasar delicioso porque es, uy, qué bueno, prefiero ir al infierno ese lugar de llamas. O decirle a alguien que vive en un desierto, es que el infierno es un lugar frío. Sí, Se va a decir, no, pues qué dicha, porque no voy a sufrir por este calor. No, el verdadero infierno y el verdadero tortura que está viviendo aquí y que nos está mostrando el texto, es que él está viendo en donde está, primero que está lejos del Señor, o sea, que no hay forma de acercarse, y fuera de eso está viendo la alegría, la paz, la felicidad que tiene el otro. Entonces, yo digo que los impíos, los que no se arrepintieron, los que no creyeron en el Señor, hoy, y que hayan muerto, hoy están viendo esa dura realidad. O sea, como que ese cuentico de que vivamos y gocemos ahorita que estamos vivos. No decía que quiere decir algo. Yo por ahí escuché un micrófono. ¿Todo bien? Como que todo está bien. Sí. Ay, Dios mío. Ese solo texto derrumba cualquier teoría. O sea, derrumba cualquier teoría del sueño permanente, del sueño profundo, de que espere que llegue el milenio, que espere a que venga. No. Incluso derrumba teorías de otras religiones, de que usted tiene que volver y volver y volver. No, la reencarnación, claro. La teoría las doctrinas reencarnacionistas. Mira que yo les decía eso a ellos en una clase, o sea uno de los atributos de Dios, y como Dios forma nombre, Dios no recicla almas, Dios no, o sea, eso sería, o sea, Dios cuando, o sea, por ejemplo, cuando Dios se formó, Dios formó una sola Claudia. O sea, Dios no, venga, cogemos una como medio parecida por allá del siglo XV
Y venga, la metemos en ese cuerpo ahí para que vuelva a vivir, a ver si aprende. Venga, le pegamos una lavadita y la... Sí. No, No, o sea, cada uno somos únicos y exclusivos para el Señor. Dios mío, es que me deja mucho pensando porque, carajo, y quiero que miren eso, y eso ya va a ser en las aplicaciones. Y eso llegando ahí, ahora después lo que le dice el Señor. Entonces el otro, aún el clamor y como que, pues yo ya la pasé, yo quiero que otro lo haga. Solo en vida tienen tiempo para arrepentirse. Solo en vida tienen la ley, toda, bueno, en el cielo aplica la ley, en el caso nuestro diríamos, tiene la ley y los evangelios, tiene la puerta de salvación que es Cristo, y usted verá si no la aprovecha. Miren que yo le decía algo y a mi esposa se los he dicho hasta el cansancio a la noche, algo que pasó esta semana. Yo les decía, yo creo que el peor castigo que puede mandar Dios, o sea, en Romanos capítulo 1, es dejarlos, su mente reprobada. Lo que Dios puede hacer con nosotros es dejarnos a eso, como a esa dureza de corazón y endurecer nuestro corazón. Yo le tengo pavor, acá les confieso, hermano, yo le tengo pavor a eso, porque el día que Dios endurece mi corazón, ese día va a ser juicio, y ese día yo creo que sabré que estoy condenado. No, pero mira una cosa, yo te contestaré de la siguiente manera. Más bien nosotros, antes de que el Señor tuviera misericordia y nos rescatara, teníamos el corazón duro. Sí, total. O sea, el milagro no está en que el Señor permita que nos endurezca el corazón. El milagro está en que en medio de su amor, en medio de su atracción, en medio de que por algún motivo X, Y, Z que haya tenido el Señor para traernos a sus pies, nos ablandó ese corazón. Nos volvió ese corazón sensible a él, a su palabra. Y cuando uno ve su palabra, y por más sencilla que sea, si uno le lea 20 veces el mismo versículo, siempre va a haber algo nuevo que te va a enseñar. Y siempre hay algo que te va a acuerdar y te lo va a redarguir. No sé si alguien va a decir algo, alguien levantó la mano. yo tengo una pregunta. Dime. Es que me acaba de decir una pregunta. Cuando, como al principio, en la clase pasada hablábamos de cuando Dios creó al hombre, ¿cierto? Sí, Dios ya sabía qué iba a pasar con el hombre, ya sabía que iba a pecar y todo. sí. Cuando Dios hace todo, ¿él ya había creado el infierno? Es el infierno. El infierno lo que describe es Primero, el infierno está reservado para Satanás y sus ángeles. El Señor ya sabía. Recordemos que Dios tiene atributos, y uno de sus atributos, ¿cuál es? Que es el único que va a estar presente en el infierno, y es su ira. O sea, Dios sí está en el infierno. Esa es su ira. Esa es su ira. O sea, imagínense tener, o sea, como tener la ira de Dios todo el tiempo. Nosotros, mis hermanos, nosotros no sabemos qué es eso. No sé, alguien más está que levanta la mano. Ah, esa es Luciana. Luchi. O sea, Dios, cuando el hombre ya pecó, él ya había creado el infierno, o todavía no lo había creado. O sea, más que crear el infierno, vuelvo y te digo, más que crear el infierno es el lugar donde está la ira de Dios. La ira de Dios está presente aquí, sí, pero solo que acá en la tierra, cuando él creó el mundo, el cielo, la tierra, todo lo que nosotros vemos también creó el infierno. Pero mira que en el infierno también está Dios, en todo lo que existe, Dios está presente. Solo que aquí en la tierra y en el cielo nosotros podemos ver más atributos de Dios: su misericordia, su justicia, su bondad, su inteligencia. ¿Qué nos separaría? O sea, ¿qué nos diferenciaría de aquí al infierno? De aquí tenemos la salida de esa ira, que es Cristo. Ya en el infierno ya no la hay. Ya no la hay. Porque es que ya fue donde ya me dicho, pasamos de aquí a este mundo terrenal, rechazamos esa gran oportunidad, ese gran regalo inmerecido que es la salvación a través del Señor de Cristo, y ya no la tuvimos a las consecuencias. Entonces el infierno, claro, existe desde que se creó, desde la creación del mundo, desde antes, porque el Señor, claro, sabía que el hombre iba a caer, sabía que iba a pecar, y sabía que necesitaba una salida.
que necesitaba un redentor, que es Cristo. Pero si ya rechazas ese redentor, ya no te queda nada. Total. Mire que, y hay muchas maneras de rechazar a Cristo que no solo, de hecho yo sí te los creo que cuando tú rechazas como la exhortación, cuando tú ya le añades cosas al evangelio como tú necesitas a Cristo pero tienes que portarte bien, o sea, tú tienes que tener una vida impoluta y comienzas con esos fundamentalismos, porque que son más del fundamentalismo gringo que nosotros importamos, que de eso nosotros hablábamos con Hugo Díaz al cansancio. Cuando nosotros rechazamos esa salida que dice Hugo, que es Cristo, que es su gracia, ¿sí? Y vuelvo y les digo, Dios sabe que ustedes van a pecar mañana, pero nosotros ya las rechazamos de tal porque nos gustan nuestras buenas obras. Bueno, la Biblia dice, y creo que con Claudia en Reedificando nosotros lo escuchamos hasta el cansancio, y es que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Sí, así es, que son trapos de inmundicia nuestras obras, sí, es verdad. Entonces nosotros no hacemos buenas obras para ser salvos, nosotros hacemos buenas obras porque somos salvos, o sea, así como a la vaca le gusta el pasto, así al creyente le gusta hacer el bien porque es lo correcto. Porque es que con él muestra la misericordia de Dios. O sea, mira, alguien me decía, ¿cuál es la diferencia entre un cristiano, por ejemplo, común y corriente, y lo que hace Shakira con su fundación? Y yo le dije, muy sencillo, porque el cristiano lo hace para mostrar la misericordia que Dios tuvo con él. Shakira lo hace para evadir impuestos, o sea, para el beneficio de ella, no más. Y esas son las obras de los hombres. Cuando alguien hace obras, no lo hace para glorificar a Dios, así le ponga el título de, es que es para la honra de Dios. No, lo hace, es para que digan, ay, mire qué tan bueno es fulano, ay, mire qué tan creyente es fulano, mire qué tan buen católico es, que eso digamos es lo que vende el romanismo. Mientras que cuando nosotros hacemos algo, lo hacemos es porque mostramos la bondad y el amor de Cristo. Cuando nosotros salimos a predicar a las calles, no lo hacemos porque queremos llenar un lugar, lo hacemos porque les estamos diciendo a los que están afuera, Cristo tuvo misericordia conmigo y yo quiero que también ustedes se acojan a esa misericordia. Esa es la gran diferencia. Yo les quiero dejar estas aplicaciones para que nos las llevemos y cuesta mucho porque en nuestra mente nosotros tenemos un concepto de eternidad, pero un concepto que nos gusta llenar con, ¿se acuerdan con lo que nosotros hablamos? Con las hojitas de parra, las hojitas de higuera. Eso es lo que nos gusta. Nosotros como tal no tenemos ese concepto tan claro de eternidad, la gloria de Dios, porque nosotros a veces nos contentamos con poco y nos aferramos a eso poco, a la vanagloria de la vida que llaman. Y eso a todos nos ha pasado. Nos quedamos con las añadiduras. Con las añadiduras, exacto. Entonces, lo primero que yo quiero que usted se lleve es que, por favor, piérdale miedo a la muerte. Yo a mi esposa se lo he dicho, yo cada vez que arranco en la moto, me voy al trabajo. No sé qué, o sea, yo no sé si vuelva, pero sé que partí con el Señor. Y cada uno de nosotros, o sea, el cristiano, como dijo Pablo, morir es Cristo y es ganancia. 1 Corintios 15:5. Sí, es 1 Corintios 15:55. Bueno, se me olvidó un 5. 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor ya nos dio la victoria. O sea, usted como creyente, no se preocupe. O sea, lo peor que usted le podía pasar, ya el Señor lo cubrió. Ya todo lo que estamos pasando es una prueba que nos va a llevar a la vida eterna y nos está santificando. Todas las cosas ayudan a bien. ¿Listo? Nos consuela en el duelo. Yo me pongo triste es cuando muere un familiar. Créanme que cuando murió, y Alexa lo sabe, a mí me dio mucha rabia cuando, no sé, el Señor tendrá misericordia, son cosas que ahorita allá en privado le preguntaría a Hugo, pero
pero cuando murió una tía que ella murió en una secta, yo le recriminaba, yo sé que si mi tía en ese momento está consciente, los está maldiciendo a ustedes. Yo se los decía así en la cara, se los decía con rabia, porque es una persona que no quiere mucho. Pero cuando muere un creyente, cuando muere alguien, es un motivo de consuelo, es un motivo de alegría. En ese momento, eh, no hay teología sistemática que valga. Mira, Esa persona está con el Señor. Desde la experiencia como ministro, cuando se manejan duelos por separación, yo siempre le digo a la gente, sí, es natural que sintamos la ausencia de la persona física. Sí, Eso es natural y es algo que no lo podemos evitar. Pero como creyentes sabemos que ese ser querido, esa persona que partió, está en este momento junto al Señor disfrutando de él. Y esa debe ser nuestra alegría y nuestro consuelo. Más duros es cuando sabemos que alguien partió y jamás quiso saber del Señor, ni aún escuchar de él. Eso sí es más duro. escucha, sí, y es que es... Eso sí, o sea, en ese punto no hay palabras para decir. En ese punto sí no hay nada que decir porque la escritura es clara y ya. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses 4:13. Luego queramos, hermanos, que ignores acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Mis hermanos, nosotros sí tenemos esperanza. Apocalipsis 14:13, perdón. Dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Tremendo, o sea, ya vamos a descansar, o sea, ya o sea, esa confesión de fe que hicimos en algún momento, ya vamos a descansar, ya Dios mío, ya voy a descansar de mis alergias, ya, pero lo más importante, y yo lo he dicho, yo a mi esposa ya se lo decía, ese maldito vicio que uno tiene de pecar, como que ya, descansé. Eso es lo que nos espera. Y como última, eso nos impulsa a evangelizar. El destino al morir es inmediato, es definitivo. Por eso como que nosotros debemos tener un sentido de urgencia de hablarle a las personas. Yo en lo personal, os voy a decir algo, yo no me desgasto tanto. La mayoría de personas, por ejemplo, en mi trabajo ellos saben que yo llevo 3 años con ellos, yo soy cristiano. Esa es la fe que confeso y les he predicado. Y cada vez que tengo la oportunidad les comparto de Dios. Y ellos lo saben. Pero ya no, o sea, yo ya hice mi tarea. El miércoles hice mi tarea. Hice mi tarea con muchos. Muchas veces sí, o sea, el salir a evangelizar a la calle, pero el coger esa persona y decirle, ven, es que Cristo es tu redentor, o sea, necesitas arrepentirte. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesucristo, el cual murió por ti, el cual te dio salvación, pero mira la salvación del infierno, de estar una eternidad, porque el Señor nos creó o sea, el Señor cuando nos creó para ser eternos, lo que hablábamos del pacto de obras. El Señor nos creó así y vamos a ser eternos. El problema es ¿en dónde? Vamos a memorizarnos ese pasaje, se lo voy a dejar de tarea. Así que siempre vivimos siempre confiados y sabiendo que... Dime, perdón. Sí, ahorita te pregunto. Dile. Vale, así que vivimos siempre confiados y sabiendo, entre tanto, que estamos en el cuerpo, estamos ausentes en el Señor, pero confiamos. Y más quisiéramos estar ausentes en el cuerpo y presentes en el Señor. Mis hermanos, por mi parte, eso ha sido todo. No sé si tienen preguntas, dudas, aclaraciones. Ahora sí, Gucci. O sea, ese versículo que tú nos dices nos lo tenemos que memorizar para la otra clase y aprendernos el significado. Sí, es más, y para que tú te estés memorizando. Eso no sé si yo les dejo, si ustedes han notado al final, yo les dejo es como para que
más que para que memoricen, Luciana. Yo soy enemigo de la memoria y no solo enemigo, yo soy desmemoriado. Es para que usted lo interiorice. O sea, nosotros, y en este caso nosotros estamos ausentes en el cuerpo, pero presentes en el Señor. ¿Sí? Por ejemplo, el de la clase pasada era que nada, todos pecamos, pero en Cristo todos vamos a ser vivificados. ¿Sí? Entonces son como tips de la Biblia que yo les dejo para que ustedes se lo lleven en su corazón, apliquen en la vida diaria. Sé que no es fácil, porque vuelvo y les digo, este concepto de eternidad, nosotros lo creemos por fe, porque nosotros en nuestro plano terrestre no lo vemos. Todo lo que vemos perece y nosotros también vamos para allá. ¿Sí? No sé si alguien más quiere algo que decir. No sé. No, Gracias. retomando un poquito lo que decías del mensaje, hay un libro muy hermoso y se llama Sembraré la simiente preciosa. Para que cuando quieran lo busquen en YouTube, ahí está, hay diferentes versiones, pero escuchen el mensaje que nos dice: sembraremos el Evangelio. Estamos llamados a sembrar esa simiente del Evangelio, pero que los resultados los vamos a cosechar. Uno, en el cielo, y dos, es el Señor que nos va a dar, no nosotros. Amén. Nada, mis hermanos Clau, Alexa, Luchi, no sé si tienen algo que decir. No, estuvo muy interesante hoy la clase, de verdad que estuvo tan interesante que pasó el tiempo muy rápido. Sí, mire que yo estaba como comparando cuando usted leía lo de Lázaro y quién es, Y y el rico. mendigo. Ajá, yo digo, sería como, se podía comparar como nosotros que fuimos ya escogidos por Dios y los impíos que no creen y nos critican todo y están viviendo su vida así con ese desenfreno y como que no piensan en que en un día le van a tener que dar cuentas a Dios, ¿verdad? Y entonces digo yo, qué privilegio que Dios nos escogió para nosotros estar como apercibido y estar como ahí pendiente, ¿no? No sé. Total. No, Claudia, tienes razón y ese es el consuelo. Pero mis hermanos, voy a dar un anuncio final. El día de mañana, y eso va a quedar por diferido, también voy a mandar la información al grupo. El día de mañana vamos a tener un servicio aquí en mi casa. Vamos a tener un servicio anglicano, lo va a dirigir el... Más que o sea, va a ser algo, venga, les voy a mostrar, espera, voy a quitar acá la configuración, ya tenemos acá montado cómo va a ser todo, lo va a transmitir en vivo, esperar si puedo, fondos y efectos, le voy a quitar este fondo, tienes un mensaje, espérame, y acá como quito el fondo. Entonces miren, acá ya tenemos montadito para mañana, tenemos acá en la mesita. Vamos a dar un servicio, lo vamos a dar acá en mi casa, lo va a dirigir el hermano Hugo, acá presente. Vamos a estar acá. ¿A qué hora va a ser? Va a ser a las 10 de la mañana. Igual yo lo voy a dejar, yo lo voy a transmitir en vivo por YouTube. Les voy a mandar el enlace para los que se quieran conectar o si no en diferido, para que miren y quieran ver cómo es, porque como nosotros les decíamos, la reforma es mucho más que lo que a nosotros nos vendieron y que solo esto es lo que debe ser y que la liturgia debe ser una hora de worship, una hora la prédica, la ofrenda y el sermón y se acabó. No, hay mucho más y de hecho yo miraba como tal el servicio de mañana y yo decía, interesante que como por no perder lo sacro de lo que son los elementos. Entonces vamos... Incluso el Señor en 1 Corintios 14:40 nos manda que todo lo hagamos decentemente y con orden. Y el decir decentemente y con orden hoy día se ha vuelto algo de que no debe tener liturgia. Claro, debe tener una liturgia, un orden, porque la Biblia nos ha mostrado y la Escritura nos ha mostrado desde el Antiguo Testamento hasta el último, que todo nos lleva a un punto, a exaltar a Cristo. Y que cada paso, cada situación de la liturgia es como esa escala, ¿no? Y el punto máximo dentro de la reforma está la exposición de la palabra y el compartir los sacramentos. Esos son los dos puntos absolutos dentro de la liturgia. Pero para llegar allá, pues debemos hacer simbólicamente hacer un camino a reconocernos que no somos merecedores,
que nosotros como humanos, como seres humanos, somos incompletos, no tenemos los méritos, no cumplimos los méritos para hacerlo, y que es Cristo finalmente quien por sus méritos nos da ese gran regalo, ¿no? Así Y que es. hoy día pues las liturgias se han perdido, porque tiene la mala idea de que eso solo es lo malo. No, o sea, ellos tienen su rito, tienen su forma y tienen sus errores, pero la Escritura siempre nos dijo, hagan las cosas en perfecto orden. Sí, nosotros como que le hemos perdido, miren que eso, y eso viene mucho de la reforma radical y el del posmodernismo. O sea, nosotros como que buscamos desacralizar las cosas y como en aras de que todo sea más chévere, más relajado, de que la persona se sienta bien. Y creo que nosotros en nuestras iglesias, en nuestras cosas, recuperar la sacralidad es algo fundamental, ya sea desde el rito bautista, incluso desde el mismo rito pentecostal. O sea, hagámoslo todo decentemente y con orden, porque pues es para el Señor. Entonces mañana lo vamos a hacer y lo vamos a dejar ahí para los que no quieran, y pues también el hermano Hugo va a estar respondiendo muchas preguntas Todas las que ustedes quieran, como tal la del servicio, y yo las voy a estar tomando, y yo creo que las voy a estar tomando ahí en el grupo también, en el grupo que tenemos ahí, pues ahí les voy a mandar el enlace y les voy a mandar el diferido cuando ya hayamos acabado, para que miren cómo es. Entonces, mis hermanos, nada, vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por todo lo que tú nos has enseñado, Señor, por la confianza que tenemos de ir, de estar en el más allá, que más allá del sol, Señor, ahí estás tú, Señor, estás tú esperándonos, y que ya lo que tenía, lo peor que tenía que pasar, que era el dominio, el imperio de la muerte, Señor, tú ya lo conquistaste en la cruz, y que nosotros ya podemos acceder confiadamente al trono de la gracia, Señor. Ayúdanos en esta semana. Gracias, Señor. Amén. Próxima clase. Ya no vamos a ver qué va a pasar con nosotros, ya vamos a ver qué va a pasar con el mundo en los últimos tiempos. O sea, vamos a subir la potencia y ya vamos a ver lo que se conoce como la escatología. Eso es escatología general. ¿Sí? Sí, es general. Entonces vamos a ver qué va a pasar con el mundo. Vamos a ver, y ahí vamos a ver las posturas, vamos a ver acá cosas bien picudas, a ver si nos alcanza el tiempo. ¿Listo? Un abracito. Chao, chao. Bendiciones a todos. Chao, que estén bien.